Yacún Flores presenta Coffee Low, el podcast. Queridos amigos, es un placer saludarlos en su espacio Coffee Low, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Aquí es desde Radio CUSEI de la Benemérita Universidad de Guadalajara, en su Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Como ustedes saben, hemos sido siempre pues una línea de comunicación con los principales temas de derecho y tecnología, y en esta ocasión por eso tenemos un gran invitado, que en un momento más enunciaré quién se trata, una excelente persona además, sobre el tema de la aplicación de las tecnologías en la ciencia jurídica. Como ustedes saben, desde la pandemia se impulsó fuertemente por justicia digital, que todavía no llegamos a nivel nacional, temas como protección de datos personales, tema de cadena de bloques. Hoy tenemos el primer precedente, no en México, pero sí en Colombia, de utilizar el metaverso para un proceso jurisdiccional. Todas estas cosas son interesantísimas, son importantes, y es por eso que vamos a estar platicando de un modelo que estoy segurísimo va a trascender más allá del hecho de los futuros abogados que estén escuchándonos, que estén posteriormente dándole su play a este episodio del podcast, sino también a todos los ingenieros que nos acompañan escuchando esta transmisión en vivo. Me refiero que hoy tenemos un gran invitado que es promotor de esta innovación jurídica, porque sobre todo platicando antes del en vivo ya me decía toda la serie de innovaciones que también ya tienen pensadas por hacer. Me refiero a un apasionado, un jurista apasionado igual por las tecnologías que su servidor, el doctor César Ambriz Puente, quien es director de César Ambriz Firma Legal, y bueno, tiene un antecedente bastante grande en torno a la materia penal, por ejemplo, y otras áreas de expertise dentro del tronco importante toral de la profesión del abogado. Bienvenido, mi querido César, un privilegio tenerte con nosotros. El gusto es mío, maestro Rodolfo. La verdad es que muy contento de compartir auditorio con tu bien recibido programa, y a través de este medio que comuniquemos a la sociedad en general sobre lo que podemos hacer, ¿no? Porque pareciera que nos tienen en un concepto como abogados del litigio y de otras distintas actividades, pero no en la innovación tecnológica, que hoy creo que lo que ayer decíamos, la era o el futuro o el mañana ya nos alcanzó. Sobre todo es poner sobre la mesa estos temas que ya no son lejanos, son parte, yo me gusta siempre enunciarlos como parte del futuro presente, que no es que si ya se está haciendo, más bien si México está siendo demasiado lento en esa toma de decisiones. Comencemos con lo más importante para que te conozca el público, mi querido César. ¿Cómo te involucras para empezar en todos estos temas de darte cuenta que las cosas estaban procediendo de manera muy, como dice Salinas Pliego, muy cavernícola, ¿no? Hablando de los gobiernícolas, y tú decides en la Administración de Justicia que hay que innovar, que hay que replantear las cosas? ¿Cuándo comienza toda esta pasión por el derecho en primera instancia y posteriormente por impulsar que el derecho se transforme en nuestro país? Sí, maestro, pues te agradezco nuevamente, y comenzaría a decirte lo siguiente. Tenemos más de 20 años en el litigio, y tú bien sabes que los procesos no han sido sencillos, porque el justiciable siempre se queja de una justicia que no llega en su momento, ¿no? Que se retrasa, que los procesos son obsoletos, cavernícolas. Comparto tu criterio y lo que dice el señor Salinas Pliego, pero pasa algo. La transformación la tenemos que generar todos, y el tema de justicia digital nos ha quedado a deber aún. Yo creo que el tema de pandemia, que fue una forma en cómo nos dimos cuenta que a través de plataformas pudimos tener alcance a cualquier tipo de negocio, a cualquier comunicación en cualquier parte del mundo en tiempo real. Esto yo creo que sí nos hemos tardado un poquito en trasladarlo al ámbito jurídico. ¿Por qué? Pues definitivamente yo recuerdo cuando en marzo de 2019 el Consejo de la Judicatura Federal suspende las actividades por completo por el tema de la pandemia, y desde luego qué decir de todos aquellos juicios que estaban ventilando de manera presencial en la vía penal en sus centros de justicia penal federal en toda la República. Pues esto quedó en un stand-by. Sin embargo, a través de las plataformas a distancia seguíamos llevando a cabo audiencias. Yo creo que lo que se pensó en un momento dado de pandemia, que era la famosa cuarentena, se nos hizo un poquito más amplio hasta
posiblemente 2 años o un poco más. En ese tiempo nos dedicamos a estudiar arduamente, maestro, en diversos temas. Sacamos adelante un doctorado, hicimos más cosas, pero el doctorado, por cierto, que hicimos en materia de cultura en derechos humanos, nos llevó a reflexionar en torno al derecho humano a la información, maestro. Un derecho humano que no puede estar coartado cuando es información a la que todo el mundo tendría acceso como tal. ¿Qué decidimos? Analizamos qué se está haciendo en materia de justicia, incluso promovimos juicios de amparo en contra de la omisión de las autoridades jurisdiccionales a nivel federal para efecto de que procedieran a implementar los procesos de digitalización, para efecto de que la justicia, porque yo recuerdo que a nivel presidencial hubo un pronunciamiento en relación a las actividades que le dieron prioridad, entre ellas incluso hablaban del Tren Maya y otros proyectos por ahí presidenciales, que no eran actividades necesarias, de prioridad, que se dijo, claro, no pueden detenerse. Pero yo decía, ¿y la justicia no se tendrá que detener cuando una persona está esperando el cobro de una pensión alimenticia? El cobro a lo mejor de algún adeudo, de un pagaré para poder sobrevivir, porque recuerdas que también a la par de la pandemia vino una serie de despidos masivos, porque las empresas cerraron y no tenían posibilidad de continuar precisamente empleando a tanta gente. Entonces, esa gente recurría a procesos judiciales con el fin de hacer efectivo un derecho. ¿Qué sucedía? Los juzgados también estaban cerrados. Por eso yo no consideré que fuera una prioridad exclusivamente los proyectos a nivel gubernamental de trascendencia, como las obras suntuosas, que sí tienen de alguna manera una posibilidad de que el gobernado vea que se está haciendo algo en su beneficio, sino también el tema de justicia no podía quedarse atrás. Fue a través de esa idea que surgió el impulso para que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, pues no hicieran esa pausa que se había decretado, claro, porque podíamos seguirlo haciendo a distancia, con las precauciones sanitarias correspondientes. Totalmente. Entonces, de ahí surge la idea, ¿cuál? Saber que si la pandemia se prolongaba, los procesos judiciales iban a ser cada vez más lentos, iba a haber más rezago, hubo más demandas. El tema de pandemia nos dejó malas experiencias, yo digo malas en la parte que, a pesar de que hay oportunidades cuando hay una tragedia, malas en función de que se incrementó exponencialmente el tema de demandas de alimentos, totalmente, divorcios y toda esa serie de controversias, incluso mercantiles, porque yo veía una posibilidad del gobernado de acceder a un recurso económico que no tenía por fuente de empleo, pero a lo mejor cobrando una deuda que estaba pendiente por ejecutarse, se vio impedido porque los juzgados cerraron. De totalmente. Manera que todo este cúmulo de circunstancias, maestro, ya traducido en el primer año y arrancando el segundo año de pandemia, creímos que debía de haber soluciones para el tema de justicia. Yo no creo que hablar de ciencia jurídica riña con la parte tecnológica, con la innovación. Es decir, hoy hablaste de blockchain, hoy hablaste de otras tantas tecnologías que pueden ser implementadas a la ciencia jurídica. De manera que a mí me preocupó el hecho de que estudiantes de la carrera de Derecho, a quienes la pandemia les llegó al inicio, a la mitad o por terminar, pues hubo 2 años que realmente creo que de manera lastimosa también no captaron todo el conocimiento que debían de haber tenido en aula presencial y en actividad práctica sobre todo, claro, ¿no? Que creo que adolecemos todos. Comparto mucho con colombianos porque he llevado varios estudios por allá que han tenido un avance, sobre todo en el tema del sistema oral, adversarial, y bueno, hay quien me dice que se siente defraudado porque en la escuela no nos enseñan el tema de la práctica, ni el litigio, ni las técnicas de litigación, que ya es otra materia. A diferencia de los médicos que pueden ir a los hospitales, aquí lo vemos en Jalisco, ¿no? Pero el abogado no es así. Mira que lastimosamente no, y debemos de verlo como una necesidad por una razón, al menos mi concepto. Claro. Si yo voy a prestar un servicio como litigante, a mi representado debo de garantizarle el debido desempeño, ¿no? La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la defensa adecuada estriba en 2 vertientes, en la parte formal y en la parte material. La parte formal la sabemos que con una patente, que es claro, la autorización de la Dirección General de Profesiones, que es la cédula profesional, podemos tener el acceso a ser representantes de algún justiciable. Pero la parte material, que eso es lo más importante, es conocer y además es actuar. Es decir, es interponer los recursos conducentes, es representar
de manera óptima para obtener la defensa adecuada a favor de un representado como un derecho humano. Claro. ¿En aras de qué? Pues la práctica nos va a dar aquella experiencia, pero sobre todo lo que vamos a nosotros representar tendría que ser en base a lo que hemos ido aprendiendo en cada una de las audiencias y en el estudio constante, que creo que eso no se ha implementado como una materia exigible. Como tú bien dices, no quiero pensar un médico que llegue a titularse sin haber pasado por prácticas previas, porque totalmente. Entonces, ¿cómo te desempeñas? La negligencia. Totalmente. Matas a una persona. Se juega con la vida. Y yo diría que eso es más que lamentable, igual que la libertad en la materia penal con nosotros, porque si no sabemos el desempeño que debemos de tener adecuado como representantes, digo yo, interlocutores de un justiciable en tema de una defensa adecuada, pues creo que entonces las consecuencias las va a padecer nuestro representado. Fue ahí que entonces surge la necesidad. Bueno, si existen simuladores para los pilotos que vuelan aquellos aviones, si existen simuladores para cuando tú quieres entrenar en alguna área en específico, algún oficio, nosotros tendremos que crear algo que sirva para que aquellos estudiantes, próximos futuros profesionistas y profesionistas se capaciten. Totalmente. Se capaciten. Pero que se capaciten, digamos, yendo a la escuela, cuando seguimos adoleciendo de aquella materia que obligue a la práctica profesional, quizás no. Nosotros dijimos, si hacemos una combinación de la tecnología con la ciencia jurídica para que a través gamifiquemos, voy a utilizar esta palabra, gamifiquemos el derecho, como simulando audiencias, como partiendo de casos reales y que nosotros seamos creadores de nuestro propio contenido, maestro. Muy bien, y sobre todo es este tema puesto en la práctica que para muchos abogados, estarás de acuerdo conmigo, es una gran excepción, como estoy seguro muchos, pero tú particularmente en Jalisco, por proponer estos temas que dirían que son de las nuevas generaciones, como es el metaverso, lo cual no es nuevo, porque estamos hablando de un mundo virtual, pero por primera vez, y vamos a hablar ahorita más a detalle de esta innovación que me parece espectacular y la vamos a ver en práctica, queridos amigos, que pones en ejecución todo lo que es un trabajo transversal, es decir, con expertos en sistemas, para consolidar un sistema que emule, a través de todo esto que me acabas de decir, la experiencia del abogado, los casos, en el mundo virtual, el metaverso aplicado para que el estudiante se capacite y pueda tener las competencias para litigar posteriormente. ¿Y por qué no, mi querido maestro? Este sistema marca un precedente, como ya nos estamos platicando, está sucediendo en Colombia, en México, para el ejercicio no solamente de la capacitación de hoy los estudiantes de Derecho, sino como posteriormente lo veamos practicado en los poderes judiciales estatales y posteriormente en un poder judicial federal. Yo estoy convencido que la propia práctica nos va a llevar a la excelencia y en función de lo que nosotros estemos haciendo de manera profesional, evidentemente el día de mañana vamos a representar con dignidad a quien se siente ávido de justicia, precisamente, que también es un tema un tanto complejo, porque quien no es bien representado, créeme que lastimosamente nos impacta a todos, porque entonces se cree que hay otros temas por ahí por los cuales no consiguió que se hiciera justicia, cuando realmente vemos que el desempeño profesional es tan importante que el resultado puede ser adverso, ¿no? La ética profesional, totalmente. Por una parte en la vida diaria nos encontramos con hechos de corrupción. Totalmente. En fin, conversemos en este punto, mi querido César, sobre Alex. Es el nombre, estimo, de esta innovación que has hecho con el propósito de emular todo esto que se vive en los juicios orales para que los estudiantes se capaciten de una manera disruptiva. Es correcto. A través de la innovación y precisamente con el uso de la tecnología, a través de estos nuevos métodos, es que diseñamos un proyecto Alex, precisamente que va dirigido a, separado del ex como el derecho, hacia el derecho, en función de que es un personaje, que es un tutor, que a su vez nos enseña a crear un contenido en una audiencia o juicio. Como Alex, simulador de audiencias, juicios. ¿Por qué no llamarlo simulador de juicios? Porque sabemos que juicio propiamente hablando, o en estricto sentido, implicaría el hecho de que llegues hasta una sentencia para que sea juicio, ¿no?
lo llamamos juicios orales hoy en la práctica, pero podemos terminar esto mediante el uso de mecanismos alternos de solución a conflicto en materia penal, de manera que entonces todos son audiencias, ¿no? Incluso la audiencia de juicio. Incluso la audiencia de juicio, efectivamente. Más no el juicio completo. Nosotros le llamamos Alex, simulador de audiencias, juicios orales. Este es un proceso que a través del cual tú mismo utilizamos en una aplicación de escritorio y a través de la realidad virtual y en una plataforma web, un foro, una sala de juicios que la van a poder ustedes observar, en la que intervienen los personajes que ya están previamente asignados, porque además, un tema importante. En Jalisco al menos se ventilan por la vía oral los audiencias, juicios penales, mercantiles y laborales por la reforma reciente del 2022 para incorporarse ya en un tema de juzgados laborales. No así la materia familiar y civil, más sí en la Ciudad de México. De manera que hay un proyecto por el código que tú lo debes de conocer. Código no es único, Código Nacional de Procedimientos Civiles, que involucra parte familiar y que tiene por objeto homologar precisamente a través de ese propio código todas las entidades, como sucedió en la materia penal. Ya habrá cuestiones que se ventilen en la vía oral que son necesarias como alimentos y en la vía civil como cuestiones sobre derechos reales. Esto ya se practica en la Ciudad de México. De manera que entonces nosotros decidimos incorporar esas 5 materias a través de estos simuladores. A ver, empecemos por algo bastante importante, que es cómo se lleva, y me interesa mucho porque estoy seguro que varios futuros profesionistas, no nada más me refiero a los futuros abogados, sino futuros ingenieros, consideran que a veces es complejo pensar en el trabajo colegiado. ¿Cómo desarrollas ese trabajo colegiado tú, mi querido César, con una amplia trayectoria en el litigio, en materia penal, también en la academia, y dices de repente, vamos a empezar a tener buena comunicación con los ingenieros, que empecemos a hablar el mismo idioma, que nos integremos, y que dio como resultado hoy por hoy una plataforma que me parece muy interesante, que en un momento más estaremos viendo? Pues lo primero es conocer las necesidades, maestro, porque en el litigio y durante 20 años yo he visto y hemos sido también parte de ese andar en donde nos encontramos con que el primer obstáculo es una justicia pronta. De manera que entonces, si conozco las necesidades de un sistema en el cual opero, creo que debo de buscar las posibles soluciones y no esperarme a que el sistema cambie por sí solo. Claro, por supuesto. Sino ser parte de. Conociendo esas necesidades, carencias incluso, y como ya lo hice mención de aquellos futuros profesionistas, pues creo que la práctica era tan importante como que hoy, desde la comodidad de tu hogar, en la noche, madrugada, a la hora que tú decidas estudiar, vas a tener una plataforma abierta para que practiques, para que juegues. Y voy a decir juego en el sentido de cómo trasladamos un caso real a un videojuego. Sí, por supuesto, una pedagogía, una metodología de la enseñanza totalmente distinta. Distinta, maestro, que no está peleado con lo ordinario, pero por supuesto tenemos que ir innovando y avanzando, ¿no? Por supuesto. ¿En aras de qué? Pues de tener acceso a una educación a la hora que yo tenga tiempo, porque quizás trabajo, quizás tengo necesidad de llevar el sustento de mi familia y entonces no tengo oportunidad de acudir de manera presencial a una escuela, menos a una audiencia, y sobre todo que hay audiencias que todavía se celebran a distancia sin asistencia de las partes, pero del público menos, por la restricción sanitaria que existe. Y conforme a plasmar, como bien dices, teniendo claro cuáles son las cosas que se necesitaban, ¿cómo fue esa interacción, esa experiencia con los ingenieros? De decir, a ver, no era por aquí, era por acá. Bien, pues ciertamente si hay poca resistencia, encontré en ese comunicación con los ingenieros, porque ellos ven esto como un videojuego. Claro. Yo tendría que decirles, pero este videojuego no es cualquier videojuego, esto tiene una formalidad. No es Minecraft. Así es. Esto requiere de cumplir con ciertas reglas, los formalismos, que no podemos brincarnos, ¿no? Ni evitarlos. Entonces empiezo a tener contacto con programadores. Hubo quien sí me dijo, nosotros no podemos hacer esto porque no es nuestro, nosotros estamos haciendo otro tipo de enfocados en algo más. O sea, así es. Pero encontré una persona en Hermosillo, Sonora, con el cual sí hicimos cierta sinergia y a pesar de ciertas complicaciones, pues nos llevó 6 meses el tener y llevar a cabo este proyecto. ¿Cómo ha sido la comunicación con él?
constante, diaria. Aquí no hay de lunes a viernes, aquí es lunes a lunes. El trabajo que se realiza, la comunicación, cómo me construyes una sala de juicios, cómo debe ir colocado cada una de las partes. Tú vas a ver cómo nosotros podemos personalizar a cada uno de los intervinientes. Si quiero el juez que tenga ciertas características físicas en su aspecto, en el rostro, si quiero que tenga un cierto tipo de peinado, evidentemente siempre llevar toga, pero no así los demás intervinientes, porque yo puedo decidir si el auxiliar de sala es hombre o mujer, si está vestido de una cierta forma, si el imputado, si la víctima y todos los demás. Entonces, desde ahí creo que tú empiezas a adentrarte a una nueva forma de cómo vas a crear aquellos personajes que van a actuar precisamente en una audiencia. Claro. Luego entonces, esa comunicación pues fue permanente. Insisto, con resistencias, pero de alguna manera tenía que fluir para sacar adelante un proyecto tan interesante, porque es el primero que tenemos conocimiento, se genera a partir de esta experiencia, y de que también para él fue un reto, ¿no? El decidir aceptar la propuesta nuestra, el decir, yo voy a celebrar contigo un contrato para efecto de que, conforme a estas características, me diseñes una sala de juicios orales, unos personajes, una forma en cómo interactúes, porque cuando tú pones el juego y lo estamos analizando, no es un monólogo nada más donde tú vas conociendo todo lo que ahí sucede. Tienes toma de decisiones, maestro. Eso es muy importante. Pues es que entonces interactúas. Si no interactúas, pues parecería ver una película, ¿no? Claro. Creo que no sería atractivo. Y lo más interesante de esto, el proyecto va destinado hacia estos centros universitarios o despachos de abogados o academias de policía, porque al final de cuentas son fiscalías, defensorías públicas. ¿Para qué? Pues para que ellos creen su propio contenido. Yo no veo esto como una parte de contenidos que yo les proponga con decisiones propias, sino que tú puedas generar tu propio caso. Totalmente. Y tú vas a decidir qué tan sencillo o complejo quieres tu caso. Con la toma de decisiones pueden tomar distintos rumbos. Pero eso sí, ¿a qué me apego yo? Al menos en los demos que ya tenemos y están en plataforma, que cualquier persona puede jugar de manera gratuita, me apego a la ley, al Código Nacional, primera Constitución, tratados internacionales, a unas guías de conducción que el Consejo de la Judicatura Federal tuvo a bien emitir, donde nos van dando pues guías propias, pero sobre todo el desempeño en la actuación de cada uno, y el contenido nosotros tenemos que manejarlo. ¿Para qué? Para poder brindar esa audiencia a quienes deseen ingresar, insisto, de manera gratuita, porque queremos que esto sea para todos, ¿no? Una ama de casa que quiere saber cómo se lleva a cabo un juicio, lo puede hacer de manera gratuita a partir de una PC, de una laptop, y entonces puede ver y puede participar porque interactúa, ¿no? El tema del creador de contenidos, eso sí requiere de una licencia, requiere de un usuario, porque entonces ya será responsable de lo que, y hablando en tu terreno, de lo que es la protección de datos también, personales, para que sea responsabilidad de cada uno aquel que suba cierta información, y entonces tendremos que generar un contrato para efecto de que la responsabilidad hasta dónde está nosotros como los que brindamos ese servicio, pero ¿quién asume la responsabilidad sobre los contenidos? Yo brindo el software, ellos también que hagan una buena práctica en relación al uso. Me parece muy bien. Vamos a hablar de estos detalles finos en torno a cómo están manejando también la comunicación con aquellos grupos que han mostrado interés. Me parece muy interesante. Y por supuesto, en este momento, sin más dilación, vamos a hacer la prueba. Nos acompaña un compañero de nuestro querido invitado César Ambriz, que es Adrián Cervantes, que también compartimos, estimado Adrián, que ya te están viendo en la transmisión en vivo, que somos egresados del CUSH. En este caso, creo que a ti ya te tocó la sede de Belénes, pero no obstante del CUSH, de la carrera de abogado de nuestra alma mater, me da un gusto que nos acompañes. Y en este caso, que nos platiques un poco antes de que te pongas el visor, para que permita visualizar esta experiencia, todo lo que pues, ha significado ser parte de este proyecto, que me parece muy importante, por lo que mencionaba recién el doctor César Ambriz. Estamos hablando de la democratización del derecho. Claro que sí, un gusto por la invitación.
Como estudiante sufrí muchísimo por la pandemia, sobre todo que mi generación le golpeó durante la mitad de la carrera. Conocí a César por un amigo que ya trabajaba con él. Me interesó muchísimo el proyecto. ¿Por qué? Porque me gusta la tecnología. Yo soy un abogado que la tecnología me apasiona como no tienes idea. Entonces, Excelente. Desde que me dijeron un simulador para juicios orales, vi la oportunidad de mezclar las dos cosas que me gustan en una sola y dije, estoy dentro. La verdad es que el VR es una de las mejores cosas que hemos probado junto con el simulador, porque nos sentimos parte de la audiencia, asumiendo el rol, asumiendo la piel del personaje al que estamos representando. Se me hace increíble el tema de la toma de decisiones, sobre todo que yo desarrollé varias audiencias que están en la plataforma con toma de decisiones. Una de esas sí me costó muchísimo porque la hice bastante compleja. Son las variables incluso, ¿no? Porque a partir de datos y una serie de cosas es como generas que el sistema pueda ser realmente óptimo para el usuario. Sí, y la verdad es que la labor del ingeniero al momento de desarrollar el creador de contenidos hizo una interfaz bastante sencilla de utilizar. Ok. Solamente que sí lleva su rato para nosotros la tarea de crear una audiencia completa, porque sí es bastantes variables que tenemos que tomar en cuenta, en qué situaciones queremos poner a la persona que está asumiendo el rol. Nosotros tenemos que pensar del otro lado, justamente asumiendo que la persona que va a jugar va a tomar esas decisiones y tiene que hacer el ejercicio de analizar completamente toda la audiencia. Entonces nos ponen en una piel de creador de un programa para software. Entonces sí es como bastante interesante el rol que asumimos nosotros en nuestro software. Estimado Adrián, sin más premura, estamos totalmente pues esperando el tema de ver esto que nos cuentas. Entonces vamos a permitir que nuestro estimado Adrián Cervantes se pueda poner el visor que va a permitir visualizar esto que está ya compartiéndonos nuestro invitado César. Pues toda esta sala de juicio oral que se ha estado diseñando a partir de un cierto tiempo. Estoy seguro, ahorita nos platicarás más cuánto fue más o menos aprox, pero para tener todo este diseño que sea lo más cercano a la realidad. Es correcto. Yo te puedo decir, así como era de lunes a lunes, pues no había horario, ¿no? Porque en todo momento, ¿no? Te juro, de verdad es que cuando he tenido oportunidad incluso, y voy a hacer un pequeño comentario. He participado con compañeros peruanos, colombianos, ecuatorianos y argentinos en distintos proyectos. Por el cambio de horario, créeme que se va acostumbrando uno a que de pronto no es lo mismo trabajar en el día, en la tarde, en la noche, madrugada, pero para nosotros era importante terminar este proyecto, cosa que lo hicimos durante 6 meses. Con estas personas que te digo que hemos colaborado, participamos en coautoría de algunos libros, artículos y demás, porque siempre nos ha inquietado este tema. He sido partidario de que debemos de dejar para las futuras o presentes generaciones, maestro, pues lo que hemos aprendido durante tantos años. Totalmente. Yo soy de la idea de compartir lo que uno aprendió y lo que uno vivió y las posibles soluciones a un conflicto. Si estás de acuerdo, mi querido César, ya estoy monitoreando que nuestro estimado Adrián ya está en el mundo virtual, en todo esto que va a permitir que los estudiantes se puedan capacitar de manera disruptiva. Así que sin más, vamos a activar la pantalla para que puedan ver lo que Adrián está viviendo. Aquí es la sala de juicios orales, estimado César, que nos vayas explicando conforme vaya avanzando. Claro que sí. Adrián. Adrián ya está dentro de una sala de juicios orales. Ahí inicialmente, si podemos apreciar, vemos a Alex, que es el tutor que está del lado izquierdo, con el que está apuntando con la manita. Luego ahí nos da la posibilidad de tener acceso a los juicios, audiencias que nosotros hemos ya cargado en nuestra plataforma. Vamos a ir a una audiencia de control de detención de una persona en materia penal. Seleccionamos el autor de esa audiencia, porque si cualquier centro universitario que tenga esta tecnología carga sus propias audiencias, pues entonces tendrá un espacio asignado como tal, como autor, porque hay que reconocer los créditos. Y entonces nos vamos a ir a la materia penal por inicio y vamos a ir al contenido que hicimos nosotros en César Ambriz Firma Legal. Ya está dentro de
de una simulación de una audiencia en materia penal de control de detención, en donde el Ministerio Público va a exponer primeramente el caso a partir de la detención para que se califique de legal, porque es la pretensión, no así el defensor, y entonces empezará con la formalidad que tiene que ver a través de estos controles. ¿De acuerdo? El tutor le está diciendo el objeto de la audiencia, quiénes intervienen y cómo se va a desarrollar. Adrián tiene el control de esta audiencia, precisamente con los controles que maneja, y todo lo que tú estás escuchando está plasmado también en un diálogo, con el fin de que el estudiante, por un lado, tenga acceso a lectura y a voz también, porque recordemos que si era pura lectura, estamos en juicios orales y la oralidad es un principio en todas las materias que estamos ahora ya incorporando. De manera que entonces el tutor dice a qué se refiere, nos dirá la dinámica de esta audiencia y entonces participarán las partes. Inicia el fiscal exponiendo el caso para que convencer al juzgador de que se califique de legal. Ahí inicia ya la actuación del fiscal. De acuerdo. Está exponiendo los hechos de un supuesto de secuestro con una aportación de arma por una detención en flagrancia. Es como se está planteando por Ministerio Público, y si te ponemos atención es que nos dice el artículo en el cual se ajusta la hipótesis que se plantea con el fin de que el juez califique de legal la detención. Entendemos que esta audiencia surge inmediatamente cuando el Ministerio Público solicita una audiencia precisamente porque ha sido detenida una persona en flagrancia. Todo este desarrollo de los hechos que nosotros incorporamos, pues tenemos que ser cuidadosos para establecer ciertas circunstancias de hora, tiempo, lugar, ocasión, para efecto de que el juez tome nota de todo esto. Yo insisto en algo, los diálogos están por escrito. Ahora Adrián está viendo a todas las partes, pero enfrente tiene el texto de lo que se está vocalizando simultáneamente, con el fin de que el estudiante, por un lado, tenga acceso a la lectura, insisto, estudia, interactúa, lo pone en práctica en este emulador. Participa. Vamos a adelantar, Adrián, con el fin de que exponga todos los hechos y entonces viene la intervención de las demás partes, ¿no? Excelente, excelente. Avanzamos, por favor, Adrián. Ustedes se están notando, están escuchando, están viendo, queridos amigos, que se está ilustrando todo el seguimiento, todas las instrucciones. Ahorita porque pues tenemos a nuestro querido César, que es el que promovió que esto sea una realidad, pues nos está explicando punto a punto. No es necesario escuchar a nuestro querido asistente virtual toda la narrativa, sino los puntos clave. Ahora, quienes nos están apoyando en cabina, les pido que puedan ampliar la pantalla compartida para que la puedan ver también mucho más grande la imagen. Perfecto. Y bueno, en este momento ya nos puedes ir contando. Veo que está en el tema del Ministerio Público, ¿verdad? Es correcto. Cuando termine de exponer el hecho, el fiscal, el Ministerio Público ante el juez dará el uso de la voz al imputado a través de su defensa como la contradicción para efecto de que proceda, en todo caso, a hacerse cargo del hecho, ¿no? No sin antes haber tomado parecer de la víctima, del asesor jurídico, y bueno, ya cada quien toma un rol. Avanzamos hasta la siguiente parte, Adrián, por favor. Expone todos los hechos, el juez los escucha y entonces vendrá la intervención de las demás partes que nosotros previamente elegimos. Este es un caso ya de una audiencia que se generó, insisto, y va a tener 3 vertientes con la toma de decisiones, muy parecidas, pero lo interesante de esto es que la toma de decisiones podamos hacer ejercicio de un razonamiento, de una lógica, de un conocimiento previo para tener la decisión acertada. Es el asesor jurídico que está de acuerdo con todo lo que expuso el Ministerio Público. Pasamos al siguiente. El siguiente. En este momento yo les comparto, se ha dejado escuchar lo que dice el asistente virtual. Estamos escuchando simplemente nuestro diálogo en este momento ya, mi estimado César, para que no se contraponga, ¿verdad? Bien, ya escucha las demás partes y el planteamiento como la toma de decisiones viene a partir de que el defensor, porque es el rol que nosotros escogimos, algo que no he dicho, es que cuando vamos, ahorita estamos en el videojuego, ahí hacemos una pausa un poquito, Adrián, estamos en un momento en donde ya viene la actuación del defensor. Aclaro con relación a esta parte.
nosotros diseñamos este videojuego, si así le llamamos, con la toma de decisiones. Pero desde el inicio, cuando creamos el contenido, si yo quiero jugar el rol de Ministerio Público, asesor jurídico o defensor, que son los 3 personajes que propiamente intervienen, tengo que asignarlo. ¿Para qué? Porque cuando me dé a mí el espacio para defensor, es donde se me abren las 3 posibilidades, no con los demás. Entonces aquí tengo 3 posibles opciones. ¿Qué dicen? Si podemos quedarnos sin movernos, Adrián. Defensor. Los 3 son defensores. Y aquí es donde viene la interacción. En el primer caso, cuando el defensor escuchó todos los hechos, que era una persona que había sido secuestrada y todo lo demás, entonces el defensor en el primer caso tiene para proponer en audiencia que su cliente quiere declarar, que es un derecho, que toda persona puede declarar o permanecer en silencio, y el caso es que al no estar de acuerdo el defensor con la narrativa del Ministerio Público, es que él quiere que su cliente declare. La segunda opción, es que el defensor plantea ante el juez que quiere incorporar medios de prueba, esto es, quiere presentar testigos para que se desacredite la versión que el fiscal propuso. Solo que aquí tenemos que tomar en cuenta que es una calificación de detención, que es un plazo muy breve en el cual el juez debe de proceder de inmediato porque tiene una persona detenida. Exactamente. Y esto no puede dilatarse a que mañana vengan los testigos y luego vemos si lo declaró legal o no la detención. Y enseguida, en la tercera, el defensor lo que plantea es que él, para efecto de desarrollar su defensa, requiere de que el fiscal haga algunas aclaraciones pertinentes. Entonces tienes las 3 opciones. Insisto, la primera es que declare a su cliente para desvirtuar el hecho, la segunda es que incorpore medios de prueba, y la tercera es que él necesita, el defensor, para ejercer su defensa como una técnica de litigación, el hecho de que quiere que Fiscalía haga algunas aclaraciones pertinentes, y el juez va a decidir cualquiera de estas 3 opciones. Tú me dices si nos vamos por una correcta o incorrecta para saber el curso de esto. A ver, vamos por una incorrecta. Vamos por la primera, Adrián. Si podemos escuchar aquí lo que plantea, sería interesante. Perfecto. Escuchamos. De saber que esta defensa desea incorporar medios de prueba para efecto de demostrar la ilegalidad de la detención, ya que no ocurrió en las circunstancias y condiciones que ha referido la Fiscalía Federal. En ese sentido, pretendemos incorporar medios de prueba pertinentes y útiles a efecto de se consideren para el es la petición. Que se ¿Pasamos? a realizar la calificación respectiva de la detención. A este respecto, le informo a la defensa que el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales en ninguna de sus partes permite la incorporación de datos o medios de prueba en la calificación de la detención y no existe fundamento que así lo establezca. Sin embargo, este juzgador no desconoce la existencia de la tesis I noveno, B, 18B, undécima, del noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro es datos de prueba en el sistema penal acusatorio. Pueden incorporarse durante el control de la detención del imputado, siempre que sea al momento en que se está resolviendo respecto de su legalidad en la audiencia inicial, o no se requiera de preparación para hacerlo, misma que definitivamente establece la incorporación de datos de prueba en el control de la detención. ¿Pasamos, Adrián? Ello va. Defensa adecuada establecido en los artículos 20, apartado B, fracción 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que es factible recibir datos de prueba que resulten conducentes para acreditar algún extremo determinado, mas no medios de prueba, sino únicamente datos de prueba, por lo cual no resulta procedente su pretensión respecto de los medios de prueba que pretende incorporar. ¿Alguna pretensión diversa defensa? Ninguna, su señoría. ¿Pasamos? Tomaste la decisión equivocada de incorporar ¿Vuelta a ver, medios Alex? de prueba en la calificación de la detención. Ujú. Ciertamente, los criterios existentes al respecto permiten solo la incorporación de ¿Pasamos? datos de Decisión prueba, equivocada. ello atendiendo a que se está en una fase donde no se debe Y te explica el por qué. Así es. Vista que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional refiere que en casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley, de manera que se insiste, el tiempo es fundamental en la calificación de la detención.
Sin embargo, si existieron violaciones a los derechos fundamentales del imputado durante la detención, te dice lo que debió puedes hacer. plantear la nulidad de los actos de investigación mediante el evidente Decisión incorrecta, incorporar medios de prueba. damas y caballeros. Hemos hecho algo incorrectísimo para el proceso de una persona. Y eso es importante, querido César. Si nos podemos visualizar junto con la pantalla estaría muy bien, queridos amigos que nos manejan ahorita la transmisión, porque al final es lo que se vive en la práctica, que tengamos que hacer el mejor de los estudios posibles, interpretaciones. Esto ahora es una práctica, pero la vida está de por medio, la libertad de una persona. En este caso, ¿qué consecuencia tuvo que fuera la decisión incorrecta? Pues que el juez, al determinar en ese momento que no era factible ni procedente y además funda y motiva por qué no procede la incorporación de medios de prueba, la consecuencia fue que se quedara detenida la persona. Así es. Pero si nos hubiéramos ido por la tercera opción, que es la correcta, lo que se plantea es lo siguiente: quiero aclaraciones que el fiscal me precise para efecto de poder ejercer mi derecho. El fiscal hizo las aclaraciones, resultó que no había un registro nacional de detenciones, no se actualizó, y ante esta evidente ausencia de registro de detenciones, resultó que entonces el defensor plantea no incorporación de medios de prueba como tal directamente como fue en esta decisión incorrecta, sino plantea un incidente de nulidad por violación a derecho humano. Eso no lo puede negar el juez el acceso, es decir, tiene que darle apertura al incidente, y entonces ¿qué hace ahí el defensor? Incorpora medios de prueba, pero ya bajo un incidente de nulidad, porque es violación a derecho humano. Y entonces los testigos declaran que los hechos fueron distintos, ocurrieron en forma diversa, en un sitio distinto, tipo Florence Cassés, cuando se dijo que se había sido detenida desde antes, y entonces esa prolongada detención que provocó el efecto corruptor y la violación a derecho humano, pues evidentemente provoca que no solo la libertad de una persona, sino que se anulen, que se nulifiquen todos los registros de investigación. Y te voy a decir algo preocupante, maestro. Yo siempre he sido defensor. En algún momento estuve en el Ministerio Público Federal, pero como defensor pareciera que nos sentimos orgullosos de haber hecho un buen papel, porque obtenemos la pretensión que queríamos. Aun y cuando yo, por todo este tiempo, lo he hecho en carácter de defensor, no dejo de pensar en la víctima. Totalmente. Porque la víctima sigue siendo víctima. Porque el buen desempeño que yo pude obtener me da un beneficio, me da un cierto crédito y me da una satisfacción. Pero imaginemos que esto se debió a X factores, ¿no? Experiencia, pericia, quizás el convencimiento que yo provoqué en el juez, la persuasión y demás, la técnica que empleé. Pero ¿qué pasaría cuando la víctima está esperando justicia? Y por eso es que luego se tergiversa el concepto justicia. Totalmente. Porque aquí había una detención, pero todo parte de otro supuesto, y creo que ha sido una constante: la incorrecta actuación de la policía en un momento. Totalmente. Cuando llevan detenida a una persona después de que se dice en el argot, lo pasearon cuántas horas, eso no va a provocar una legalidad de la calificación de la detención. Lo que va a provocar es, al no ratificarse de legal la detención, y si el defensor propone nulidad de los registros de investigación, ya ni siquiera te servirán para llevarlos a una nueva imputación. Y la persona como víctima se sigue quedando igual. Totalmente. Entonces, sí, yo puedo decir que yo llevé el proceso a buen término, pero insisto, la víctima va a seguir siendo víctima. Ahora te cuento otra cosa. Nosotros planteamos estas hipótesis, pero ya como creador de contenidos, creo que hasta uno debe de estudiar un poco más para saber el rol del fiscal, las hipótesis, claro, el propio juez, la decisión del juez. Nosotros no queremos hacerlo como juez, pero tenemos que ponernos en ese papel de conforme a los argumentos de cada una de las partes y determinar si es correcto o incorrecto, no tanto como sentencia, pero sí apegarnos, insisto, hoy a los tratados internacionales, tú sabes, control difuso de constitucionalidad, así convencionalidad. Hoy el principio de taxatividad, el tema de aplicación exacta de la ley en materia penal, la no analogía y todo lo demás, pues nos hace razonar, maestro, y yo creo que esta herramienta pues puede ser tan útil para los propios profesores del derecho, como los alumnos, como a todos nosotros que estamos en el ámbito. Porque yo te doy una libertad, maestro, te doy la libertad de que uses mi plataforma, mi canal de comunicación, para que tú mismo integres los contenidos y tú me vas a crear el hecho, el que tú quieras. A ver, dices varias cosas importantísimas, me quiero ir por partes, vale mucho la pena tener bien claro esto. Ya lo
pudimos visualizar en práctica, escuchar los detalles finos, me parece muy enriquecedor. Ahora, mencionas el software que hemos desarrollado, y eso es muy valioso, porque en este momento lo que se busca es que haya actores involucrados, pero eso no quiere decir que, como suele pasar en la práctica, y tú y yo lo sabemos, mi querido César, es que ya es mío. No. Es mío, nosotros lo desarrollamos, pero más allá de que si es mío o es tuyo, se utiliza para un bien mayor. Y eso permite a su vez, como ya está el software, vamos a decirlo, de origen, permite que tú del día de mañana lo desarrolles no en materia penal, sino en materia laboral, materia civil, derecho internacional público, privado, etcétera. Y yo lo veo fantástico. De hecho, este software ya está cargado con materia civil, familiar, laboral, mercantil y penal. Las materias que hoy se manejan. Que más se trabajan. Que tienen el principio de oralidad. Exactamente. Próximamente fiscal. Esperaremos a que venga esa reforma, pero la idea es que estén incorporadas todas las materias, maestro. Y no tiene por qué haber miedo. Bueno, es que tenemos que, insisto, tenemos que transformar esto. Tenemos que transformar la forma de cómo transmitir ese proceso de aprendizaje, conocimiento, aprendizaje y práctica, ¿no? Yo creo que insisto, no está peleada la tecnología con el derecho, ni el derecho con la tecnología. Hoy es una herramienta que debemos utilizar. Yo creo que si yo me pongo a jugar, insisto, cualquier persona puede tener acceso a mi plataforma y jugar esta hipótesis que nosotros planteamos, y hay 5 además, pero la idea es que entonces se convenzan los actores, universidades y demás, en poder hacer ese creador de contenidos, no solo de jugar. Cualquiera puede hacerlo, sí, claro. Pero yo te invito a que seas parte, protagonista en cómo. Genérame un caso. Si yo fuera profesor de esta benemérita casa de estudios, yo diría, como profesor, enseño precisamente esta forma de cómo van a practicar, pero les daría la oportunidad de que los propios alumnos desarrollen un caso, claro, y entonces sea evaluado por el maestro. Quiero ver si iniciaron de manera correcta, siguiendo las formalidades. Tengo en mi página del simulador de juicios acceso a toda la legislatura que existe. Tengo acceso a las guías de conducción que el Consejo de la Judicatura Federal, junto con otros del Estado de la Ciudad de México y de Puebla, precisamente también incorporaron para la facilitación de esas herramientas en la práctica, ¿no? Entonces, tú vas a encontrar que todo lo tenemos en una misma plataforma, con el fin de que, pues, que el alumno en cualquier tiempo, no solo el alumno, incluso el profesionista, tenga oportunidad de acercarse a esta nueva forma de crear un hecho, porque yo te dejo la libertad bajo ciertas reglas, con términos y condiciones, que tú vas a ser responsable del contenido. Está muy bien. Pues es con el fin de proteger a todos, ¿no? Porque yo no quisiera que mañana se preste. La legitimidad de la plataforma, de sus contenidos, la misión y visión del proyecto. Estimado César, me interesa mucho. ¿Cuál es el sitio Simulador de juicios. .com. Simulador de Esa juicios. es nuestra página. Perfecto. Vamos a compartir en este momento, queridos amigos, pantalla. Permítanos nada más un momento para efectos de que puedan ver esta página. Vale mucho la pena. Está a acceso al público. Totalmente. Entonces vamos a verla en este momento. Ya compartimos pantalla. Si me pueden hacer el favor de que lo podamos visualizar todos. Aquí está la página. Cuéntanos, viene quiénes somos, sitios de interés, simulador de juicio y contacto. Es correcto. Viene aquí toda la explicación, incluso técnica, de lo que viene siendo esta plataforma. A su vez, podemos ingresar a sitios de interés, donde existe sitios de interés. Aquí encontramos un documento más que interesante de guías de conducción a audiencias, que es lo que desarrolló el Consejo de la Judicatura, y que desde luego tiene su crédito por ser información pública y no se utiliza con fines es bien lucrativos. Importante. Es como y es otro comentario que te quería plantear. Toda la información que se tiene en el emulador es a partir de datos abiertos, gratuitos y disponibles al público, que no perjudican a nadie ni nada. De hecho, si damos clic en el primero, ahí guías judiciales de conducción de audiencias penales, ahí nosotros damos el crédito de cómo fue que se generaron estas guías, por quiénes y quién intervino. Y ya vamos directamente a la página. Sí, y bueno, y ahí nos va a abrir toda la serie de audiencias que nosotros
ahí están todas las audiencias que tú puedes tener. No, aquí pueden ir a la página. Voy a tratar de también compartir ahora pantalla nuevamente. Permítanme nada más un momento. Vamos a ir ahora para que vean la guía, que es el hipervínculo que viene en la página central, y aquí vamos a poder ver todo, ¿no? Toda la información que va a servir para poder también tener ese enfoque de cómo se realiza todo lo que estamos viviendo, ¿no? Es correcto. Esto está basado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, un trabajo que está más que bien hecho. Intervinieron diversas autoridades y de verdad es que de mucha utilidad, ¿no? De la mano del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no podemos perder de vista, pero aún así, como página de consulta, también nosotros desde nuestra propia plataforma tenemos el tema de la página de la Suprema Corte con las jurisprudencias, leyes federales, tratados internacionales, es correcto, y veo la función contenciosa de la Corte Interamericana. También no debemos de olvidar la obligatoriedad, ¿no?, de las sentencias de la Corte Interamericana y el caso más reciente donde México ha sido sancionado. Es decir, estamos en un nuevo mundo, considero, por lo menos yo no lo viví en la época que estudié, soy de los cavernícolas. No, nada de eso. Te voy a decir por qué no, mi estimado César, porque precisamente una persona que no es parte de el escepticismo, de esa línea arcaica, es la que propone esto, y tú lo has hecho. Pues sí, yo creo que todos deberíamos poner un granito de arena, maestro, para lo que viene, para lo que ya está, para el presente, ¿no? No debemos esperar a ver quién genera el cambio, nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? De manera que entonces, bueno, tenemos ahí mucha consulta, sitios de interés, creo que tiempo nos hace falta, porque veo que tú eres un gran estudioso del derecho, especialista en temas de tecnología, veo tus artículos con mucho agrado y me enorgullece ser tu amigo, ¿sabes? El hecho de que compartamos ese mismo gusto por desenmarañar todo lo que viene siendo y lo que acabas de hablar tú en un artículo genial sobre una red social, una plataforma. Plataforma que hoy por hoy ya tiene su aplicación también, que es OnlyFans. Ustedes conocen bien esta plataforma digital y se ha hecho un pequeño análisis jurídico de parte de un servidor. Pueden revisar el portal web de NSC Iberoamérica y van a encontrar dentro de su apartado de artículos el último publicado el día lunes de esta semana de un servidor, y son cuestiones que al final van muy acompañado de esto que también estás proponiendo, es decir, una innovación que tiene términos y condiciones. Totalmente. Específicamente en esa parte que hace o no una protección, una debida tutela de los derechos fundamentales o no, porque está siendo ventajoso. Por una razón, fíjate que el derecho es constante, es dinámico, pero requerimos que primero se genere una conducta y luego adecuamos el derecho a... Totalmente. Y el ejercicio que tú has hecho me parece sensacional por esa cuestión de los derechos humanos, ¿no? Y entonces tendremos que analizar, y cuando hay algún choque entre derechos, y vendrá la ponderación, pero me parece de lectura obligada tu artículo. Créeme que con atención tuvimos acceso, y de verdad es que así como hay otros tantos, ¿no? Que estos no existían hasta hace poco tiempo. Es decir, yo comentaba contigo previo a esta entrevista, que comparto con gusto y que nos hiciste favor de invitarnos. Gracias. El que también en la página de OnlyFans, porque se generan ingresos económicos, el día de mañana ya hay un proyecto en el Senado de la República para que se graben esos ingresos como actividad, ¿sí sabes? Es decir, entonces, ¿en qué se traducen todas esas actividades de youtubers, influencers, quienes perciben de alguna forma ingresos económicos? Entonces, ¿será que el gobierno, y bien lo dijiste tú, a ver, tenemos que situarlos en temas de derechos, pero a la vez ingresos, y por ser ingreso tendrá que ser gravable, y tendrá que intervenir la Secretaría de Hacienda, y será suficiente esto, o tendría que entonces entrar en una regla, en una dinámica más bien de implementación del cuidado de esos derechos y de esos límites, ¿no?, que tendrá que establecer. Yo creo que vivimos en otra era a la cual el derecho tendrá que ajustarse. Totalmente, porque bien lo dices, señalábamos, tal parece que cuando se trata de innovar, lo que parece más interesante para el ente gubernamental es el tema fiscalizador.
Oye, ¿por qué estás ganando dinero? Pero por la parte de quien genera el proyecto innovador, estamos hablando como has hecho bien y a mí me encanta y cómo tu proyecto se ajusta a este correcto pronunciamiento a la protección de datos personales, por una parte, y por otra en la que hoy por hoy quienes generan la innovación están jugando, o bueno, modelos que son atípicos a lo que estábamos acostumbrados hace 10 años, que es generar contenidos a través de vulnerar la imagen, el derecho a la imagen propia de una persona. Y también eso yo lo he comentado en otro de los artículos, porque realmente hoy vemos personas que dicen, oye, por 500 pesos harías este reto, y las personas se involucran, pero a ver, si en un principio yo accedí a aparecer en un video, lo menos cierto es que no a todo lo que va a pasar después de que se publique y los millones de reproducciones que pueda tener dicho video. ¿Y dónde están, dirían algunos, dónde están mis regalías, sí, no? Claro. Porque ya ganaste tanto en total, tú creador de contenido. Entonces, al final, la innovación jurídica me parece que debe de ir en ese puerto, que es, si nosotros somos abogados y debemos de estar por proteger a la persona, por respetar el derecho, el cual es que no se vulnere la integridad de nadie, la dignidad humana, pues cómo vamos a generar innovación a partir de no sé, darle seguimiento a lo que nosotros debemos de tutelar, debemos de practicar todos los días. Como garantes, ¿no? Porque además... No como verdugos. Es correcto. Es decir, entonces se va a castigar una conducta, pero más allá de esto, ¿será que no tendría que ser el Estado el garante de la protección de tales derechos? Y hay un tema interesante que la Suprema Corte de ayer atrajo la primera sala en concreto sobre una demanda donde Google ha sido condenado al pago de $250 millones, 5,000 millones de pesos, a un abogado de la Ciudad de México. Y está publicada esa atracción. Richard Morales, a quien tengo el gusto de conocer porque llevamos algún asunto en un determinado momento, donde él está reclamando un daño moral por 5,000 millones de pesos. Al menos ya tienen una sentencia de una sala civil en la Ciudad de México. Va a generar un precedente importantísimo. Sí. Va a generar un precedente importantísimo porque, insisto, de alguna manera, mi estimado César, y digo, porque estamos hablando al final de la aplicación de la tecnología de la ciencia jurídica, el grueso de América Latina está teniendo pronunciamientos desde hace años, cosas interesantísimas que México se ha tardado. A ver, El Salvador, ley Bitcoin. Colombia, ahorita es lo que estábamos hablando del metaverso. Anteriormente a eso, todo el dilema que generó el uso de que un juez en una instancia en Cartagena de la materia laboral utilizaba ChatGPT. Y ahora que me mencionas esto, sería interesantísimo que México se sume a esta ola de generar precedentes, porque en Argentina hay un abogado que estoy seguro después podamos propiciar de que haya una conversación con ambos, que es buen amigo, le mando un gran saludo, Martín Leguizamón, y que es el abogado, por lo menos en Argentina, que más casos le ha ganado a Google. Bueno, un gigante, ¿no? Fíjate que Ulrich Richter, el primer triunfo que tuvo fue cuando Google, al ser demandado precisamente, él hizo valer que sus oficinas estaban en Santa Mónica, California, y los tribunales de México no eran competentes. La Corte dijo, tú tienes operaciones en México y somos competentes para conocer de las controversias que se generan en México. Y todo esto deriva de una publicación que se hizo en contra de la persona y de su familia, y algunas publicaciones, ni siquiera de autoría por Google, sino un tercero. Entonces Google permitió precisamente, y hoy en el amparo directo Google está proponiendo que no existió un previo pronunciamiento judicial de una autoridad para exigir a Google que bajara esa información. Si te fijas qué tan débil es la línea para decir, entonces, como qué es Google, qué plataforma, qué puedo subir, qué contenido, y si Google tiene que ser el que debe de atender a los filtros para no vulnerar un derecho a la intimidad de una persona, al daño moral que le cause, al desprestigio, la honra y todo lo demás que se está reclamando. Con casos como este, créeme que el precedente va a ser tan interesante, porque de ahí vamos a partir, y entonces a lo mejor vamos a entender cómo el artículo que tú atinadamente has publicado y otros tantos más sí van a determinarse que rayan en la vulneración de derechos, ¿no? Que el hecho importantísimo de uno de estos importantes últimos derechos, bueno, que tienen ya su tiempo, pero que de recién también las personas no le encuentran una correcta interpretación, como es el derecho al acceso a la información, no tiene por qué aplicarse en contra de otros derechos. Privacidad, intimidad, protección de datos personales. Es que ahí viene la ponderación, ¿no? Porque no es la
lo absoluto, los derechos humanos no son absolutos y debemos de entender esta parte. Entonces ahí viene la ponderación. Lo interesante es en esa ponderación que se determina, ¿no? Querido César, un diálogo riquísimo. Honestamente, deseo que lo estén disfrutando al igual que yo, queridos amigos que lo están escuchando, lo están viendo desde las distintas plataformas. Y bueno, desde ya, te lo dije antes de iniciar este episodio y ahora te lo manifiesto también, te lo reitero, considera a Coffee Law y a un servidor como aliados en esto de que más personas conozcan, usen y se sumen a esta propuesta de valor que hemos visto, que hemos platicado, que hemos conocido más a detalle. Y evidentemente también preguntarte, querido César, ¿qué sigue? Bueno, lo primero es que quiero invitarlos a que se sumen y que visiten nuestra página www.simuladordejuicios.com, donde gratuitamente van a tener acceso a estas audiencias y van a conocer cómo se desarrollan en cada una de las materias. Segundo, estamos en un proyecto ambicioso que tiene por objeto, porque lo he vivido, el tema de la actuación de la policía en detenciones. Totalmente. Es decir, yo creo que si nosotros capacitamos a nuestra policía, la gente va a tener un mejor concepto de justicia. Totalmente. Porque de ahí parte todo. Desde la propia denuncia que recaba un policía, o no la recaba también como un ejercicio incorrecto en su actuar, porque por más que hayan sido capacitados, nosotros detectamos las falencias precisamente de este tema. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos trabajando en un proyecto tendiente a la simulación de una detención en flagrancia para efecto de la policía no incurra precisamente en estas cuestiones que al final impactan totalmente y que van a impactar en una víctima, ¿no? En aras de proteger a la víctima, porque creemos que esto puede contribuir el día de mañana a tener mejores policías, mejores profesionistas, mejores defensores, los propios fiscales, ¿no? Entonces seguimos innovando y trabajando en esto. Yo con todo el ánimo, créeme, y en aras de que mañana tengamos un mejor nivel de debate en las propias audiencias, es que invito a que se sumen, a que visiten. No tienen que ser abogados para visitar nuestra página, ahí van a tener acceso a las audiencias que vamos cargando de manera progresiva. Totalmente. Y bueno, que se sumen las universidades a esta invitación a trasladarnos, a hacer uso de la tecnología. Totalmente. En proyectos innovadores, no solo como esto, mañana saldrán otros tantos. Claro. Pero yo creo que es estar al día. Lo importante es generar comunidad. Es correcto. Y hoy me siento muy feliz de que hagamos equipo y que Coffee Law, que al día de hoy cumple su tercer aniversario, sexto desde que inició en un concepto de mi etapa de estudiante, que comparto y me visualizo mucho cuando yo estaba en un momento en donde recién egresaba, como el caso de Adrián Cervantes. Gracias por acompañarnos también, Adrián. Gracias. El hecho de que se pueda fortalecer todo este tema de derecho y tecnología, considera Coffee Law como un aliado y a un servidor, porque sí es importante llegar a los entes gubernamentales, a las universidades y a quienes nos están escuchando y sean actores y puedan dar acceso. Estoy seguro que va a generar la diferencia este simulador de juicios orales que permite empoderar el resto de la ciudadanía y no nada más a los futuros abogados. Querido César, pues si estás de acuerdo, muy pronto está estableciendo algún nuevo episodio o incluso un conversatorio el cual estaremos dándoles pronto a conocer en noticias todavía con más lujo de detalle, pero si estás de acuerdo, pues seguir en esta línea. Con gusto, maestro. Considérame igual un aliado, tu amigo, además que yo te admiro, veo todo, eres un inquieto y un experto en estas áreas del derecho, por tanto te felicito y por el aniversario de tan interesante proyecto que has desarrollado, programa y con tantos seguidores, ¿no? Creo que cumples una función excepcional, pero además en aras de compartir todo este tipo de información, que volvemos a un tema de derecho humano, a información, pues es para bien de una sociedad, ¿no? Totalmente. Entre mejor informados estemos, creo que vamos a tener una percepción totalmente distinta por lo que hace nuestra profesión de la justicia. Estimado César, un placer. Adrián, gracias por estar aquí también. Próximamente estaremos haciendo cosas en el centro universitario donde somos egresados, ahora con la sede en Belénes, a mí me tocó la normal. Pero la próxima semana hay un foro muy importante, ya estaremos platicando de eso para promover otras nuevas actividades. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas permitido también pues ponerte el visor y hacer todo esto. No, gracias por la invitación, la verdad es un proyecto que me ilusiona mucho. Vale mucho la pena. Sí, demasiado, sobre todo que es la combinación
que nuestras nuevas generaciones tienen para poder aprender aún así un poquito más rápido, porque los procesos tradicionales Totalmente. pues están desactualizados. Entonces, Sí. esto es una actualización completamente a los procesos educacionales y es una herramienta innovadora. Es una herramienta innovadora. Gracias por acompañarnos, estimado Adrián Cervantes. Y bueno, al doctor César Ambriz Puente, director de César Ambriz Firma Legal, en donde pues hemos conversado de manera bastante amena. Reitero, ojalá que hayan disfrutado de este ameno episodio como yo lo he hecho, de la aplicación de las tecnologías en la ciencia jurídica, aquí en su podcast Coffee Law, de la Sociedad Civil Coffee Law. Doctor Jorge Fernández Ruiz, los ha saludado con mucho cariño y afecto su amigo Rodolfo Guerrero Martínez, transmitiendo en esta colaboración que tenemos desde hace más de 4 años con Radio CUSEI del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Querido César, nos despedimos. Te agradezco mucho, Muchas Adrián. gracias. Y por supuesto a todos que han estado con nosotros, pues a que compartan este episodio, que le den su poderosísimo pulgar arriba para que el algoritmo nos trate de maravilla. Nos vemos pronto, la siguiente emisión, el siguiente episodio. Cuídense.